Hoy tenemos como invitada a la profesora universitaria, psicóloga social, Yorelis Acosta, profesora de la Universidad Central de Venezuela, también de la Universidad Católica, ¿no? Así es. Y además ella es integrante del CENDE, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Le damos nuestro saludo. ¿Cómo estás, Yorelis? Hola, ¿Cómo te buenas va? tardes. Muy bien, Somos gracias. UCBistas. Así es. UCB. Bienvenida porque, bueno, es interesante conocer desde la perspectiva de una psicóloga social la situación emocional de la sociedad venezolana hoy, a partir de un estudio que tú hiciste sobre los profesores universitarios. ¿Cómo ha cambiado la vida de los profesores universitarios a propósito de la situación económica, ¿no? Y cómo ha impactado eso en su situación psicológica, en lo individual y también en lo social, Exacto. en lo colectivo, ¿no? Bueno, gracias por invitarme. Gracias Realmente esa es como la última eslabón de la cadena de una serie de investigaciones que yo vengo realizando sobre el estado emocional de los venezolanos. Desde el 2010 más o menos vengo trabajando lo que es las preocupaciones que nos quitan tranquilidad, cómo está nuestra salud mental, porque nosotros tenemos dos indicadores que son negativos y que ya eso está comprobado, es un axioma en la salud, en la psicología, que vivir en contextos violentos va a afectar la tranquilidad de las personas, o vivir procesos, crisis económicas también afecta la tranquilidad de las personas. Pensemos que salud mental es la evaluación que haces tú de tu capacidad para enfrentar el día a día. Entonces, si hoy día los venezolanos se preguntan cómo me siento, soy capaz de responder a las múltiples demandas que tenemos y además yo me siento bien. O también hay personas que han evaluado la salud mental como una evaluación positivo y negativo. A todos nos pasan cosas buenas y malas, pero cuando tú haces esa evaluación de tu vida, ¿estás en equilibrio o realmente sientes que esa evaluación se te inclina más hacia los factores negativos o hacia los factores positivos? Entonces es una evaluación que tú haces de tu capacidad. Pensemos también que salud mental es tranquilidad. Yo le digo a las personas que cuando tú te vas a dormir, tú te desenchufas tranquilamente, duermes o te quedas preocupado con ese rosario de cosas que nos afectan y nos quitan tranquilidad. Incluso estando dormido, ¿no? Podemos soñar con la crisis, es uno de los síntomas de las perturbaciones psicosociales, que ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, que las personas comiencen a preguntarse, ¿yo puedo dormir tranquilo o mi sueño está alterado? Yo duermo profundamente, mi sueño es profundo y reparador, ¿verdad? O yo me levanto de todas maneras con sueño, agitado o con las mismas preocupaciones. O me despierto a medianoche, que también pasa, y la gente sigue pensando en las preocupaciones. Si ese es su caso, hemos perdido salud mental, has perdido tranquilidad. Entonces, bueno, nosotros tenemos estos dos indicadores que son superlativos, los indicadores son muy malos y eso ya yo decía desde hace tiempo, tenemos que protegernos psicológicamente para vivir en una sociedad en crisis. Bueno, desde el 2010 para acá Venezuela es otra, los indicadores continúan, se han incrementado, ¿verdad? La crisis es mucho más aguda, por tanto tenemos que protegernos. Ahora, tú tienes un mapa emocional de Venezuela, ¿verdad? Sí. Lo elaboraste. Sí. Yo no sé si ya lo tenemos listo para colocarlo. Me avisa cuando lo tengamos listo, porque a partir de allí es interesante analizar las distintas variables que se mueven en este bueno, como tema, tú ¿no? bien señalaste, yo trabajo en el CENDES, que es Centro de Estudios del Desarrollo. En estos momentos dirijo el área sociopolítica y, bueno, aparece como una necesidad, como novedoso, pensar que la psicología, la salud mental, lo psicológico también tiene que ver con el desarrollo del país. Eso ha quedado en evidencia en los 2 últimos años cuando vemos como un aplastamiento afectivo, como una preocupación en todos los espacios que nos ha restado productividad, tranquilidad y nos ha dado otros resultados. Ahí tenemos el mapa. Así es. Bueno, ¿qué hice yo en ese momento? Una pregunta sencilla que es, ¿cuál es la emoción que predomina en usted en este momento? ¿Verdad? Y habían 8 opciones de respuestas que son las emociones básicas. Bueno, lamentablemente por cuestiones también económicas y estadísticas, mi sueño es poder renovar esto porque las emociones se van moviendo con las vicisitudes del país. Vamos a explicar el mapa. Esto es por regiones, ¿verdad? Sí. La que predomina en cada una de estas regiones. Exactamente. Esa es la emoción que predomina en cada una de las 10 Y yo preguntaría ciudades. de entrada, si por ejemplo, ¿por qué en el Zulia predomina la tristeza? En Margarita, pues en Nueva Esparta y Coche, Margarita y Coche priva la esperanza.
Bueno, hay que estudiar esa es otra conclusión del estudio. Cada región tiene sus particularidades, tiene distintas variables que inciden en la tranquilidad. Los estados de frontera son los estados que tienen una situación mucho más de emergencia que Caracas. Caracas siempre ha tenido más opciones, incluso más oportunidades de asistencia. Si tú te sientes mal, tú puedes ir a un psicólogo privado, que hay muchísimos, puedes ir al colegio, a la federación, que están activos, puedes ir a un hospital que también tenían. Lamentablemente, en este año hemos sabido que han cerrado varios servicios de psicología. Por tanto, no es así en el interior. Repito, los estados de frontera tienen una realidad totalmente distinta. Y para mí incluso fue una sorpresa encontrar que en el estado Zulia, que uno se imagina la gaita, la alegría, etcétera, que la tristeza es la emoción que predominaba. Y hay diferencias en los estados. Hay estados donde predomina la tristeza, en otros donde predomina el miedo, la rabia, la expectativa o la esperanza, como en el caso de Distrito Capital. Quiero hacer una precisión con respecto a tu profesión. Porque aquí me dice Juan C. Rivas, y creo que tiene razón, el título es de psicólogo y no de psicóloga, ¿verdad? Estos chavistas que no entienden nada. No, mira, quizás es un tema de, aquí por ejemplo se habla de jueza, ¿verdad? Hay quienes hablan de médico y otros de médica. Yo no tengo ese problema, admito cualquiera de las opciones, ¿no? Es cuestión de gusto en todo caso, pero no sé cómo, ¿qué dices tú al respecto? Sí, bueno, tal vez por mi formación, cuando hablábamos de psicólogos, hablábamos de género incluyente, ¿no? No que porque sea varón o que sea hembra, sino de todas maneras lo más importante es la tarea que yo realizo, la actividad, y que ojalá la información que vamos a compartir sea útil para todos y todas. Así es. Pero yo dejaría el mapa un momento, no lo quitaría porque todavía hay muchas cosas que abordar, ¿no? Sí. También tiene que ver, por ejemplo, el hecho económico en cada una de estas regiones. Por ejemplo, en aquellas regiones que son más productivas, hay que ver si eso influye o no en otros. Por ejemplo, donde hay un desarrollo de la agricultura, los estados petroleros, quizás los estados que tuvieron un potencial industrial importante, como los estados del centro, y ahora no, eso no es así. No sé si eso tiene que ver. Bueno, como toda investigación, tú no logras responderlo todo, ¿verdad? Y quedan preguntas para otros momentos. Pero es el primer estudio que se hace en Venezuela en esta área que pudiera denominarse sociología de las emociones. Aquí yo logré recolectar 2.536 respuestas distribuidas en 10 ciudades del país, y que hay diferencias en eso. Eso es importante, fíjate, para incluso elaborar mensajes de motivación, de participación, porque una persona que está triste, tú tienes que elaborar un mensaje que vaya enfocado a esa emoción, mientras que el que está resignado o el que tiene miedo son otros los componentes cognitivos que están ahí presentes. En el caso de la capital, por supuesto, con mis estudiantes, y tengo que decir esto es un trabajo, un ejercicio académico que hacemos con los estudiantes para que ellos entiendan que la psicología social no es nada más el texto que se tienen que leer, sino que tiene una aplicabilidad, que salimos del salón y te tropiezas con la psicología. Entonces salimos en Capital, pudimos trabajar con más datos, y ahí discriminé entre clases medias y clases populares, y también hay diferencias. Las clases medias, las clases populares son más resilientes, tienen más esperanza, más expectativa e incluso mucha más alegría. Se registraron más respuestas, número de respuestas de alegría, que en las clases medias, donde predominaba miedo y tristeza. Pesimismo también, quizás, ¿no? Pero tenemos que hacer una pausa. Hemos debido comenzar por allí, pero vamos al regreso con Yorelis, hablar un poco, a Yorelis Acosta, psicólogo social, o psicóloga social, como quieran ustedes, a hacer un análisis continuamos acá en Vladimir Laguna con la psicóloga social Yorelis Acosta. Y hemos venido hablando de las emociones. Quedamos pendientes de eso que llaman las emociones básicas. Sí. Tú hablas de que hay varias teorías al respecto. Sí, hay tres teorías fundamentales que nos hablan. Una dice que hay 4 emociones básicas, otra dice que hay 6 y otra dice que hay 8. ¿Cuál es la que tú más Yo manejé la de 8 porque le preguntaba a las personas cuál de estas emociones predomina en usted, y me interesaba que tuvieran un rango de opción mayor, ¿verdad? Entonces, estas emociones se llaman básicas además porque las experimentamos todos los seres humanos en todas las culturas y son excluyentes, ¿no? Entonces, miedo, sorpresa, tristeza, repugnancia, rabia, expectativa, alegría y aceptación. Ahora, cuando tú hablas de la repugnancia y la rabia, no están cercanas una de la otra. Fíjate que repugnancia es más bien asco
Y la rabia es Otra cosa. es otra cosa. Entonces, bueno, lo otro interesante decir de las emociones es que tienen intensidades, ¿verdad? Tú puedes estar triste o me puedes ir para el otro lado a la depresión profunda. Tú puedes estar alegre o, bueno, eufórico. Puedes agarrar una rabia o la mamá de la rabia. Entonces, las emociones tienen intensidades, eso es importante además saberlo. Y lo que yo he señalado es que las emociones son importantes en este contexto porque las emociones son los lentes que tú te pones para ver el mundo. Entonces, si es la rabia la que te acompaña y tú todo el día pasas tu día con rabia, primero te me vas a enfermar, ¿verdad? Se te va a subir la tensión, te va a doler el estómago, no vas a dormir bien, cognitivamente el pensamiento es diferente. Yo te voy a dar a lo mejor una solución y tú me vas a decir, eso no es posible, Yorelis, etcétera. La rabia es una de las emociones más fáciles de identificar porque hay una fisiología de la emoción. Cada emoción va con algo que está pasando en el cuerpo, con una cara particular. Las emociones son motivacionales y tienen un elemento cognitivo, o sea, hay un factor de pensamiento. Cada emoción corresponde con una manera de pensar. Si, por ejemplo, ese lente con el cual tú miras la realidad, está allí y te acompaña a cada momento. ¿Cómo haces tú para tratar de mirar la realidad sin ese lente? ¿Es posible o no? Es posible, podemos educar. ¿Y cómo haces con el entorno que te genera esa emoción? ¿Cómo haces para apartarlo? Claro, pero tú te quitas los lentes de la rabia, Vladimir, y tú vas a ver tu entorno diferente a que si tú estás acompañado o poseído inconscientemente por eso. Entonces tú conscientemente, yo digo que tenemos dos grandes retos los venezolanos en este momento. Primero, mantener la calma. Y segundo, estar monitoreando nuestras emociones, porque las emociones van increyendo. Entonces tú tienes rabia, pero si tú a lo largo del día no te vas monitoreando, esa rabia va a hacer que tú explotes, que alguien te venga con una pregunta y tú le salgas con una respuesta exagerada. Que pasa mucho. Exactamente. Por y tú ejemplo, dices, las colas pasa muchísimo. ¿Qué pasó aquí? O incluso un compañero de trabajo. Bueno, la pareja, gente, la familia. la gente viene con toda su preocupación, no se toma ese stop de decir, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? Estoy muy molesto, tengo taquicardia. Tienes que bajarle un poquito al asunto, ¿verdad? Y que eso no es necesariamente conformismo. No, es cuidarnos psicológicamente. Cuidarnos psicológicamente implica identificar nuestros pensamientos, nuestras emociones, esas señales que te va mandando el cuerpo que tenemos que hacerle caso, saber también ante qué situaciones tú pierdes la paciencia e incluso ante qué personas. También hay personas que te provoca como engancharte o darle la respuesta. Hay personas provocadoras en el contexto y tú tienes que saber, bueno, dar un paso atrás estratégicamente es correcto. Que si estás poseído por una emoción de estas negativas, viene una persona... El problema está en si tú logras concientizar la emoción que te controla. Exactamente. Si no lo logras, es muy difícil que puedas... Y entonces, increíble, pero decirle a las personas, identifique cuál es la emoción que le acompaña. Generalmente nosotros nos podemos pasear a lo largo del día por diferentes estados emocionales, pero ¿cuál es la que se queda en ti? Incluso, ¿cuál es tu emoción fundamental para relacionarte con la vida? Vamos a ver otra presentación del mismo tema del mapa de emociones, ¿verdad? Sí. Aquí lo tenemos. Este fue el total. Lo vimos desagregado, ¿verdad? Que hay diferencias en los estados que participaron. Y luego, en total, la tristeza es la emoción número 1 en ese momento cuando en Venezuela, ¿verdad? O en los 10 estados que nosotros trabajamos. Bueno, que es una muestra. Exactamente. Seguido de la rabia, esperanza, expectativa. Y fíjate que de las 8 opciones de respuesta, la alegría es la número 7. La repugnancia, que es el asco, es una emoción que discrimina poco, no la usamos en nuestro lenguaje cotidiano. Pero la alegría sí, y la alegría además es una cualidad del venezolano, eso nos ha acompañado siempre. Hay una emoción, pudiéramos decir que la rabia puede terminar siendo una emoción opuesta a la resignación o no necesariamente. Son diferentes y una de las características o definiciones de estas emociones es que son excluyentes, ¿ok? Son diferentes, entonces tú no puedes sentir rabia y sentir resignación. La rabia y el miedo no pueden, o sea, tú no puedes sentir rabia y miedo. Luego vienen emociones secundarias que serían las combinaciones de estas emociones y comienzan a generarse otras emociones como frustración, pasividad o agresividad, etcétera. Entonces, es un estudio, como te digo, exploratorio. En Venezuela no hay un estudio de esta magnitud. Surgen otras preguntas
para responder. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es que el estado Sucre aparece la esperanza. Y la segunda emoción en los resultados es... ¿Será el mar, chico? Que el mar da... Es la alegría. Hay que ir para allá a ver si en el mar la vida es más sabrosa o si hay elementos culturales también que están afectando eso. Pero cuando yo sumo... Claro, si ves los precios del pescado, a lo mejor se te quita eso. Bueno, exacto, esta fue en otro momento. Pero yo este estudio lo he tenido que hacer desde ese momento, 2015, 16, 17, y ahorita estoy procesando los datos 2018. Ahora, ¿cómo se mezcla esto? Ya tenemos que irnos a la pausa, ¿no? Me están haciendo señas, caramba. ¿Cómo se mezcla esto con el contexto país? Sí. Por ejemplo, los problemas que hay de inflación, la gente que se va. Porque hay gente que habla, por ejemplo, aquí tú hablas de esperanza, pero también hay quienes están hablando de la desesperanza. Entonces me gustaría que al regreso, por ejemplo, cómo impacta la hiperinflación, cuáles son las emociones que activa, por ejemplo, cómo impacta, en el caso de los profesores universitarios, la caída del ingreso, su descenso desde el punto de vista de su nivel de vida, cómo impactan las universidades el tema de la deserción allí, pero también la deserción familiar. En fin, todos estas... Bueno, continuamos con Yorelis Acosta, psicólogo social. Continuamos conversando sobre este asunto de las emociones del ser humano, las emociones básicas y las secundarias también, pudiéramos decir, asociadas a la situación país, Sí. ¿verdad? Y te preguntaba antes de la pausa, ¿cuáles son las emociones que predominan, por ejemplo, ante problemas como la hiperinflación o el éxodo familiar, la división de las familias a propósito de la crisis, o el problema de la caída en los ingresos, que pasa con la clase media, pasa con los profesionales, lo que tú señalabas, el miedo a la inseguridad, en fin, o todos estos factores? Ya dije lo del miedo, que seguramente es con respecto a la inseguridad. Claro. Bueno, la primera pregunta que se le hacía a las personas es cuál es la emoción que predomina en usted y le damos esas 8 opciones de respuesta. Cada venezolano tiene que hacerse esta pregunta, no es una pregunta que nos hacemos con facilidad. La gente incluso va al consultorio y te dice, doctora, me siento mal, profesora, me siento mal. Y tú tienes que identificar, yo digo, qué tipo de malura tienes, porque no es lo mismo sentir miedo a sentir rabia. Una emoción te va a paralizar, la otra te va a poner a accionar de manera distinta. Aunque cada emoción tiene un lado bueno y un lado malo. La tristeza te puede llevar a la reflexión, al contacto contigo mismo y a luego generar estrategias para salir de esa situación. Cuando la reconoces, siempre que la reconozcas. Exacto. Cada emoción puede tener esa cara y ese sello, ¿verdad? Son sanas en ese sentido. Pero, la segunda pregunta que le hacíamos, ¿por qué? Si usted tiene rabia, ¿por qué tiene rabia? Si tiene tristeza, ¿por qué? Y nuestras emociones van casadas con la situación país. En el caso de Venezuela, la situación país es determinante de cómo está prevaleciendo estas emociones. Tanto que, por supuesto, todos estos años de agudización de las acciones, y yo empecé a tomar nota de cómo los comportamientos, dejamos la incertidumbre. Entonces, ¿cuáles son los nuevos estados emocionales? Lo que yo he llamado las emociones de la crisis. Además de miedo, rabia y tristeza, la desesperanza. El año pasado hay gente que me decía, yo estoy en desesperanza aprendida, además me lo decían con nombre y apellido, cosa que a mí me da alivio, porque si la desesperanza es aprendida, la esperanza también. Así que yo puedo aprender a ser optimista y a tener esperanza a pesar de la crisis. Otras cosas que he escuchado, hace poco una colega dijo, colapsé, este fin de semana colapsé. Colapso como estado emocional. Tú no colapsas de un día a otro, Vladimir. Tú pensar que también el que se va tiene otra función que cumplir familiarmente y para él personalmente. Vulnerabilidad y en los niños, que no se veía anteriormente. Ahora fíjate, identificar no garantiza el control de la emoción. Ayuda porque es el primer paso, ¿verdad? Claro. El primer paso, reconocer cuando estoy deprimido. Por ejemplo, personas y a cualquiera le pasa, a mí a veces me pasa que me despierto una mañana y tengo preocupaciones y digo, ¿y por qué me desperté si quiero seguir durmiendo? Quiero seguir como aislado del problema, y así me imagino que le pasará al que tiene sus propias dificultades, ¿no? Por ejemplo, el sueño puede ser un refugio, pero no necesariamente te ayuda, ¿no? Si no es reparador. No, y con el sueño está pasando otras cosas. Como te digo, yo hice una lista de cosas que voy observando y que hemos ido naturalizando, cosas que me preocupa desde la psicología social, que nosotros vamos naturalizando movernos dentro de la tragedia y dentro de la crisis y resuelves en esta situación y lo estamos viendo como que normal todo lo que nos está pasando, porque es una crisis muy aguda, no es una crisis de 1 año ni de 2 años. Nosotros venimos perdiendo espacios de libertad, perdiendo calidad de vida, perdiendo tranquilidad a lo largo de los últimos años. Entonces,
bueno, estoy observando cómo hay gente que sueña con la crisis. Tú te acuestas a dormir y te sueñas. Bueno, porque si eres víctima de un robo, es probable que por el efecto postraumático tú sueñes. Es obvio. Eso. Pero aún sin pasar por una situación como esta, sueñas que estás en situación o que estás haciendo cola o que te vas al supermercado. Yo digo que los sueños no tienes tiempo ni espacio. Tú puedes soñar que tu casa está en Margarita. Esas cosas pasan, se llaman desplazamiento en el sueño, ¿verdad? No, la gente en el sueño va y va a hacer su cola a ver si tiene la posibilidad de comprar harina. Otra capacidad que se ha vuelto afectada es soñar despierto. Tú te despiertas a medianoche y tú puedes, además de pensar en las preocupaciones, puedes hacer planes. ¿Cómo enfrento yo la crisis? ¿Qué puedo hacer esto? ¿Qué voy a hacer de vacaciones? ¿Cómo Pero ahí se protejo a prende la mis máquina hijos? y no duermes más. Pero estás pensando en cosas positivas, en cosas proactivas. Y hay principal, no hay papel, o sea, No hay luz, qué sé yo. enfocarnos en lo que no se puede, mientras que hay que hacer el cambio de chip. Hay algunas preguntas. Por ejemplo, César Bencomo pregunta, ¿dónde se puede obtener el documento de la investigación? Y dice, pregunta, ¿ha discriminado emociones según la orientación política? Y otras que dicen, por aquí Ramón Ramos pregunta, ¿cuáles son las enfermedades que más asociadas están al estrés crónico? ¿Cómo se puede evitar caer en estos estados emocionales que pueden desencadenar en la aparición de otras enfermedades como el cáncer, por ejemplo? Sí, todos mis estudios están publicados. Este está publicado en la revista Comunicación de la Católica, además está online y se va a poder descargar sin ningún costo. En estos momentos yo estoy procesando 2018, quiero hacer un paréntesis y decir que parte de la labor del docente es que en vacaciones, cuando nosotros tomamos el descanso, entonces uno lo aprovecha para estudiar, para escribir, para procesar datos y arrancar en septiembre con nuevas datas. Eso lo hacemos todos los profesores. Vladimir, y permíteme el espacio para decir que yo vengo estudiando crisis y cómo las crisis han afectado a los ciudadanos en general. Cuando yo te decía esta serie de síntomas que a mí me llevan a afirmar que nosotros como sociedad estamos enfermos psicosocialmente, que tenemos que identificar eso, que tenemos que protegernos y que tenemos que hacer algunas correcciones. Nosotros tenemos que rescatar la normalidad en nuestra vida. Y lo primero que me preguntaste es que lo aterricé más al sector universitario. ¿Cómo nos ha afectado además la crisis al sector universitario? Por eso te decía que es el último eslabón de una cadena de investigaciones, porque los profesores y las universidades públicas en particular han sido muy golpeadas por la crisis. Decías en estos días, conversamos, que, claro, ¿cómo no va a afectar al profesor universitario si pasó de ganar, por ejemplo, $3.000 hace 10 años, qué sé yo, a ganar ahora $3 o $2? $3, exacto. Vamos a hablar un poco de esas cosas al regreso. Y también por aquí me comenta alguien sobre un familiar que tiene, que dice, ¿cómo ayuda un familiar, Catherine desde Anzoátegui, cómo ayuda un familiar que vive con una depresión diaria por la situación país, no sale de su cuarto, no quiere arreglarse y cuando le hacemos alguna propuesta para la solución, refuta? ¿Qué hacer? Vamos a la pausa y ya venimos. Muy importante.